Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, profe? Bien, fantástico, fantástico. Hoy ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy ya es viernes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a divertirnos un rato. Correcto. Ya están 5 y ya estamos sobre la hora. Vamos a ponerle en el WhatsApp que entren. Me parece que no hay grupo de WhatsApp en este grupo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper, profe. Digo, ¿qué tal? Fantástico. Decime Viviano, Viviano. Sí. ¿Hay, hay grupo de WhatsApp de este grupo? Ay, voy a ver, profe. Voy a mirar. La verdad que no sabría decirte. Sí, hay, bro, ahí medio escondido en los foros, uso una compañía de link. Ejé. ¿Y quién es el administrador? Y a ver, ¿Por qué no me ponen a mí también ahí en ese grupo? un tal William Nortier. No. ¿Por qué nos suben? Avísenle a los compañeros que ya estamos en clase, son las 6:30, se van a perder. Bueno, vamos a empezar nuestra clase, ¿eh? Son 6:30 en punto.
Si alguien está en un grupo de WhatsApp, por favor, avísenle a los compañeros que ya empezamos la clase. ¿Alguien me puede dar algún retorno? Yo estoy en un grupo, profe, pero están entre 7 nomás. Creo que hay otro grupo más grande, pero yo no estoy en ese grupo. Pero tiene que haber un solo grupo, pues, para todos. Sí, ahora estoy averiguando cuál es el grupo. Ahí ya puse en el grupo ese donde hay mucha gente, bro, para que entre. Ya Sí. avisé. Y vos podés incluirme ahí en ese grupo. No, porque no soy administrador ahí. Eh, Y ponerle mi número y para que el administrador lea y que ponga mi número. ¿Cuál es tu número, bro? 0981 ¿Sí? 459 ¿Sí? 484. Ok. Le así que te añaden, bro. Sí. Hola, profe. Hola, señorita. Vamos entrando a clase, ya son las 6:30. Bueno, en este grupo hay 43 alumnos. 43 alumnos tengo en este grupo y ahora están 8. ¿Qué les pasa? Bueno, Allá le dije para que te añada, bro. bueno. Bueno, vamos a empezar entonces. La clase anterior estuvimos viendo ejercicios sobre fuerzas y todo lo que sea en el plano, ¿verdad? Resultantes y hoy tenemos que empezar con algunos ejercicios del espacio. Para eso entonces hicimos, en la clase anterior, hicimos una aclaratoria sobre los octantes. Seguro que se han de acordar algo del octante. ¿Qué es un octante? ¿Eh? Un octante es un triedro. Triedro. ¿Eh? El triedro es un espacio formado por 3 planos y el único punto en común es o sea, tiene solamente un punto en común, la intersección de los 3 planos. Muy bien, entonces hoy vamos a hacer alguna aclaratoria primero sobre fuerzas en el espacio. Para eso entonces voy a ir a la pizarra y voy a hacer unos dibujos rápidamente para que podamos entender mejor. Muy bien. Vamos a borrar esto. Muy bien. Nosotros habíamos visto en el plano, cuando teníamos una fuerza,
Veíamos que esa fuerza se puede descomponer en dos direcciones, ¿verdad? En la cual tenemos las componentes de esa fuerza y X, y esto sería Fx y esto sería Fi, ¿no es cierto? Fi. Una fuerza entonces se puede descomponer en dos direcciones, y para dar el resultado generalmente teníamos que darle con referencia a algún ángulo, por lo menos un ángulo, ¿verdad? Ya sea referido al eje X o el ángulo referido al eje Y. Pero en el espacio ocurre algo diferente, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ocurre en el espacio. Para eso entonces voy a dibujar una fuerza que esté en el espacio, ¿no es cierto? Ahí está. Y vamos a marcar la fuerza en el espacio. Acá tengo el eje Y, el eje X y el eje Z. ¿Estamos? Muy bien. Esta fuerza F, en vez de dos componentes, acá tenemos tres componentes. Y se fijan ustedes, acá tengo Fx, ¿verdad? Fx. Aquí tengo Fi, Fi, y acá tengo Fz. Las tres componentes, ¿eh? Muy bien. Ustedes saben que F, por geometría, es igual a la raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fi al cuadrado más Fz al cuadrado. Es más o menos un Pitágoras en el espacio. Muy bien. Esta fuerza F nosotros tenemos que darle la referencia, ¿verdad? O sea, tenemos que darle la dirección con respecto a los tres ejes principales. Y eso se van a llamar θ X, sería el ángulo que forma la fuerza del espacio con el eje X. θ Y se va a llamar la fuerza del espacio con el eje Y. Y θ Z, ¿verdad? El ángulo que forma la fuerza F del espacio con el eje Z. Muy bien. Acá tenemos entonces la situación que vamos a tener en cuenta en los ejercicios que hagamos ahora. Muy bien. Vamos directamente al ejercicio. Ustedes tienen ahí en la plataforma la 9ª edición. Y yo tengo acá en mi poder la 6ª edición. Entonces siempre hay una pequeña discordancia en los números, pero el ejercicio siempre es el mismo. Estos dos dibujos están en el libro, están en ese libro de la 9ª edición, para mirarle un poquitito. Yo les voy a mostrar cómo se resuelven estos problemas del espacio de una forma muy sencilla. El Bill Johnson habla y resuelve algunos ejercicios del espacio utilizando la geometría analítica. Y yo sé muy bien que la triada IJK para utilizarlo es bastante compleja. Entonces, vamos a utilizar una metodología muy simple. Ya les voy a mostrar y se van a dar cuenta. Muy bien. Voy a borrar esto. Si quieren sacarle una foto rápidamente. Y seguimos. Me avisan, retorno. ¿Ya está? Estamos, profe. Bueno. Ya. Muy bien. Vamos a ver un ejercicio que es un problema resuelto en el libro. El ejercicio 2.7, página 50, edición 6ª. Bueno, 6ª edición.
El ejercicio dice lo siguiente: se tiene una columna muy bien. Acá tengo un punto, voy a borrar esto. No me gusta. Ahí está. Bueno, dice el problema: el tirante o tensor de una torre está anclada por medio de un perno en el punto A. Acá está anclado en el punto A. La tensión en dicho cable, la tensión AB en dicho cable es de 2500 newton. 2500 newton. Calcular o determine, dice acá, calcular las componentes Fx, Fi y Fz. Y en segundo lugar, los ángulos directores que definen la dirección, θ x, θ y θ z. Muy bien. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos y vamos a resolver. Muy bien, estamos 19 en clase. La lista es de 43. Quiero que me den retorno cuando yo les pido. Quiero que me den retorno, a ver si están, escuchan, se entiende o no. Muy bien, acá tenemos el tensor. Generalmente una columna tiene 3 tensores, ¿no es cierto? Como mínimo, ¿verdad? Muy bien, acá vamos a estudiar un tensor. Vamos a estudiar las componentes, como dice acá, calcular las componentes en las 3 direcciones y los ángulos directores para determinar la dirección. Muy bien, vemos que el cable AB está situado en el segundo octante. Hemos visto en la clase anterior qué son los octantes. Remember. Sí, bro. Bueno, está entonces en el segundo octante. Muy bien. Voy a hacer un dibujito. Voy a hacer un dibujo más o menos para entender esta situación. Muy bien. Vamos a llamarle O. O. A este le vamos a llamar B. Y a este le vamos a llamar A. Voy a unir B con A. Y ese es el tensor, que tiene 2500 newton. ¿Verdad? Y a este dibujo le vamos a llamar dibujo de
tensiones o fuerzas. ¿Eh? Y voy a hacer otro dibujito. ¿Eh? Y le voy a llamar dibujo de dimensiones. Muy bien, entonces voy a poner las dimensiones. Esto vale 80, esto vale 40 y esto vale 30. ¿Eh? Muy bien. ¿Alguien me puede calcular la dirección? Y a este le voy a llamar B', a este A' y a este O'. ¿Eh? Y voy a unir B' con A'. ¿Eh? Y voy a calcular B' A' es igual a raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. ¿Alguien me da una manito con su calculadora? $94,33 me salió, profe. 95, vamos a redondear. Total, no importa ahora. Ahora no importa. Vamos a redondear. 95. Entonces voy a poner acá 95. Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a ver que aquí en este dibujo de las tensiones o las fuerzas, voy a dibujar la componente Fz. Voy a dibujar la componente Fx. Y voy a dibujar la componente Fi. Ahí están las tres componentes del vector AB. Cuyo valor, ¿alguien tiene el teléfono, el micrófono abierto? Entonces, el vector AB tenemos como dato 2500 newton. Y vamos a encontrar cuánto vale cada una de las componentes de una forma extremadamente simple. Extremadamente simple. Así que atiendan. Estos dos dibujos que tengo aquí, ¿qué pasa con el micrófono? Estos dos dibujos son semejantes. Y vamos a escribir la proporcionalidad de los lados homólogos, ¿verdad? De dos figuras semejantes. Eso lo describió hace siglos, ¿verdad? Tales de Mileto. Tales de Mileto. Entonces, vamos a escribir la proporcionalidad. Y voy a decir, 2500 newton es a 95. Como Fz es a 30. Como Fi es a 80. Como Fx es a 40. Entonces, con esta relación, yo puedo encontrar cada uno de los módulos de estas componentes. Evidentemente, el dibujo me va a decir el sentido, ¿verdad? Fi va a ser positivo. Voy a poner acá. Voy a poner todo acá. Fx, Fi y Fz. Voy a poner los signos. Fx va hacia la izquierda y mi eje positivo es a la derecha. Entonces Fx es negativo. Fi va hacia arriba y el eje Y positivo va hacia arriba. Entonces este es positivo. Y Fz va en esta dirección y mi eje Z positivo también en esa dirección. Por lo tanto, también es positivo. Y ahí está solucionado el problema de los vectores componentes. Opama la problema.
Opama, rapidín, bien rápido, con la proporcionalidad de los lados homólogos de figuras o cuerpos semejantes, tales de Mileto. ¿Qué les pareció? Retorno. Muy claro, profe. Muy claro, muy bien. Entonces, este ya está solucionado. A ya está solucionado. Sáquenle una foto a esto y vamos rápidamente a encontrar los ángulos directores o directrices. Ya. Bueno, pese y gusto. Voy a borrar esto. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Voy a borrar este y voy a poner acá fx es igual a menos fi es igual fz igual. ¿Alguien me puede decir el resultado? Vamos por este. 40 por 2500 dividido 95. 40 por 2500 dividido 95. 1052,6, brother. ¿Cuánto? 1052,6. 1053. Sí. Otro. 80 por 2500 dividido 95. 2105,2. Otro. 30 por 2500 dividido 95. 790. 380. Muy bien. Borro esto. Ya está. Ahí tenemos los resultados de los vectores componentes con su signo. Bueno, ahora vamos a encontrar los ángulos directores. Muy bien. Como primera medida voy a encontrar el ángulo θ x. Fíjense, este ángulo que está acá es θ x. Ese ángulo que está acá. Para eso entonces voy a hacer un trabajo mental, una abstracción mental. Voy a imaginarme en el espacio este triángulo. Voy a unir este con este. Es un triángulo rectángulo que corta al cuerpo. El ángulo recto está aquí. Ahí está. El ángulo recto. Entonces, este triángulo voy a rebatir y lo voy a poner para ver en verdadera magnitud. Voy a poner acá. Ahí está. Este es el triángulo que tengo acá. ¿Se ubican? A, Sí, bro. B y este puntito que está allá al fondo. Entonces, yo voy a decir un cateto 1500, 1053. Un cateto es igual a la hipotenusa 2500 por el coseno del ángulo adyacente de θ x. Y ahí voy a despejar coseno θ x y encuentro el valor de θ x. Inverso coseno. Muy bien. Este ya murió. Vamos por θ i. Θ i. Θ i es el ángulo que forma el vector resultante con el eje y, con la dirección de la fuerza Fi. Esto se llama θ i. Entonces, voy a unir ahí y voy a tener un triángulo rectángulo que corta al cuerpo
Y acá voy a tener un ángulo recto. Acá voy a tener un ángulo recto. En esa esquina. Entonces, voy a dibujar ese triángulo en verdadera magnitud. Perdón. Este va a ser tita i. Este va a ser FI, que es 2105, ¿verdad? Y este va a ser 2500. Ahí está. Entonces, un cateto 2105 es igual a la hipotenusa 2500 por coseno de tita i. Acá vuelta a hacer el mismo procedimiento. Despejo coseno i y después encuentro tita i. Murió. Y ahora encontrar tita z. Voy a poner el ángulo tita z. Atiendan acá. Voy a por acá. Este con este. Este con este. Ahí está. Ese es tita z. Muy bien. Entonces, fíjense, la fuerza Fz, la fuerza que está en la diagonal, y voy a unir este punto B con este extremo de la flecha Fz. Y aquí voy a tener el ángulo recto. Este va a ser mi ángulo recto. Voy a dibujar ese triángulo que está chanfle. Le voy a poner en verdadera grandeza. Le voy a poner en verdadera grandeza. Entonces, voy a tener de esta manera. Aquí voy a tener FZ, que es 790. Esto es tita Z y esto es 2500. Con el mismo criterio. 790 es igual a 2500 por coseno de tita Z. Y ahí despejo coseno Z de tita Z y después hallo el ángulo inverso coseno. Y ya está solucionado el fato. Más fácil que esto es, no sé, ¿qué les pareció? Retorno. Bien, profe. Fácil. Excelente. Súper, ¿Entienden el programa? súper. Facilito. Sí, profe, excelente. Muy bien. Dibujos buenos, buen dibujo, aclara el panorama. El dibujo tiene que hablar. Ok. Sáquenle foto y vamos a otro ejercicio donde vamos a usar un poquito algunos artificios. Ya está. Listo, Ya está, profe. bro. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, pregunten. No, profe. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio que yo tengo acá, 275. 75, página 54, sexta edición. Muy bien.
Muy bien. Ahí está. Tenemos el ejercicio 275 que dice lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice. Una placa circular contenida en el plano horizontal está suspendido por 3 alambres que forman ángulos de 30 grados con respecto a la vertical. O sea, cada alambre forma 30 grados con la vertical. Los alambres se encuentran unidos en el soporte D. Aquí hay un nudo, un soporte D. Muy bien. Sabiendo que la componente X de la fuerza ejercida por el alambre AD sobre la placa es 110,3 newton. Entonces vamos a poner acá fuerza Fx, ¿verdad? Es igual a 110, 110,3 dice, pero 110 le voy a redondear, newton. Ese es un dato. Calcular la tensión en el alambre AD. Fuerza FAD. Y los ángulos directores. Este es A y este es B. Tita X, tita Y y tita Z. Ahí está. Muy bien. $50 grados, 40 grados, 60 grados, B, C y O. Me falta la O. Muy bien. Esto sería el punto O. Muy bien. Entonces, estamos hablando del tensor AD. AD. Y si ustedes se fijan bien, ¿alguien me puede decir en qué octante se encuentra ese cable AD? Puede ser en el tercero, bro. En el cuarto. Bueno, claro. Cuarto octante. Primero está acá, segundo, tercero y este está en el cuarto. Fíjense el eje X, ¿verdad? El eje X negativo va para allá. Acá hay 50 grados, entonces con el eje X negativo va a ser 40 grados. Muy bien. Estamos entonces en presencia de un cable tensor o soporte que está en el cuarto octante. Y me dice que la componente, según el eje X, vale 110. ¿Verdad? Muy bien. El módulo. Evidentemente, para desplumar este ejercicio, vamos a hacer un artificio. Yo voy a mirar, ¿verdad? Acá voy a poner mi ojo desde arriba, ¿no es cierto? Y acá está la pestaña, así está. Entonces voy a mirar desde arriba. ¿Y qué es lo que voy a ver? Voy a ver el eje X, el eje Z. Entonces voy a poner acá. Fíjense bien. Este va a ser mi eje Z positivo. Este va a ser mi eje X positivo. ¿No es cierto? Y el punto A va a estar a 50 grados. ¿Verdad? 50 grados, entonces va a estar más o menos por ahí. Aquí va a estar el punto A. Si yo lo miro desde arriba, el punto O y el punto D se confunden aquí en el origen.
El eje Y es un punto que está perpendicular al pizarrón. Entonces esto va a ser 50 grados. ¿Ya ven? Muy bien. Según los datos que tenemos, dice que la componente X vale 110. Quiere decir que si yo uno acá este tamaño, este va a ser fx igual a 110. ¿Verdad? Esa es la componente fx. Evidentemente, la componente fi va a ser, perdón, fz va a ser esta. Fz. Ay, fz. Muy bien, podemos calcular cuánto vale fz. Entonces, si esto es 50, esto va a ser 40, ¿no es cierto? Y ahí tengo un triángulo rectángulo. Conozco el cateto mayor, ¿verdad? 110. Entonces puedo decir que FZ, un cateto es igual al otro cateto por la tangente del ángulo opuesto. Ahí está. Entonces ya puedo encontrar cuánto vale FZ. Y ahora me falta encontrar FI. FI, ¿verdad? Bueno, vamos, primeramente vamos a encontrar cuánto vale esta diagonal. Esta diagonal le voy a llamar FXZ. Le voy a llamar FXZ. Entonces, FXZ va a ser igual Pitágoras a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado, ¿verdad? O sea, fx al cuadrado más fz al cuadrado. ¿Alguien me puede decir acá cuánto vale fz? 143,4. 143. Y acá 110 al cuadrado más 143 al cuadrado. Ah, no, profe, te dije al revés. Había sacado 92,3 143 es de abajo. No te entendí nada. 92,3 salió. FZ. ¿Cuánto? 143 es el resultante ya, profe. La FXZ ya. ¿Y este? 92. 92. Muy bien. Sí, pues. Tiene que ser más chico de 110. ¿Por qué? Porque el ángulo es menor, es 40, y el otro es 50. A mayor ángulo, mayor es su lado. A menor ángulo, menor lado. Bueno, entonces ya tengo 143. Ahora bien, según lo que decía acá el enunciado, cada alambre con la dirección vertical es 30 grados. Entonces voy a quitar afuera ese triángulo, ¿verdad? Y voy a dibujar acá. Voy a poner así. Este yo sé que es 30 grados. Exactamente. Entonces, 30 grados, esto es f x z igual a 143. Esto es 90 grados y por supuesto eso va a ser 60 grados, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues yo lo que quiero es la hipotenusa, FAD. Esto es FAD y esto es FI. La FI no me pide para calcular, pero puedo hacer también, ¿verdad? Pero mejor voy a hacer acá por Pitágoras o por trigonometría. Un cateto, ¿verdad? 143. ¿A qué es igual? A la hipotenusa por el coseno del adyacente. Entonces, FAD, voy a dejar a este lado, FAD va a ser igual a 143 dividido coseno de 60.
O sea, FAD es igual a 143 por 2, ¿verdad? Coseno de 60 es seno de 30. Seno de 30 es un medio. Entonces el 2 pasa arriba. Ahí está. FAD Sí, 286. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Y gusto, Pecha, llévale, ¿eh? Qué Sí. fácil que había sido esta cuestión en el espacio si utilizamos los conceptos trigonométricos. Y también, por supuesto, un poquitito de astucia para poder mirar la placa desde arriba. Y hay que ingeniarse, hay que darle vuelta, hay que mirar de cualquier ángulo para poder resolver. ¿Foto? ya está, bro. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Yo les voy a poner, me pusieron ya en el WhatsApp, ¿verdad? Un poquito si está el WhatsApp para poder enviarle a ustedes una lista de ejercicios para poder resolver. Yo no encuentro acá el WhatsApp. Para mí que el administrador no leyó a un profe o algo así. ¿Está por ahí el administrador de este grupo? Omar, obvio El, no. administra- el administrador figura como Arturo, profe. Arturo. Arturo Pepe. Ese mismo. Arturo, está en clase. Pepperman. Arturo, incluíme a mí en este grupo. Ya tenés mi número de teléfono. Arturo se fue al baño, parece. Arturo, habla pues. Bueno, no hay quórum Ahí te agregaron, profe. en este grupo. ¿Quién agregó? Abel, ¿vos podés agregarme? No, ya está dentro del grupo, profesor. ¿Yo? Sí, señor. Lo encuentro acá. Estoy mirando mi teléfono y no encuentro. Ahora sí. Mecánica de materiales. Poner la mecánica de materiales viernes para diferenciar. Hola, buenas tardes. Mecánica de materiales. Hoy Arturo. Pero no están. ¿Cuántos alumnos hay acá? Acá no hay nadie en este grupo. 34 personas, bro. Eso iba a decir yo, Apártelo. profe, yo no. ¿Cómo? 34 estamos, profe. Pueden pasar Más. el En, sí, para en unirse el porque yo no foro, estoy. Jesús. En el foro de la semana 1 está el link del grupo. Ah, bueno, ahora veo. El llaman de su verde paliza. Bueno, el asunto que vamos entendiendo, ¿verdad? Y da gusto así entender a fondo. Bueno, maravilla.
Entonces, pónganme en el grupo donde están todos. Así yo les voy a enviar materiales para poder resolver estos. Creo que voy a hacerlo ya ahora mismo. Muy bien. Ahí ya envié en ese grupo que recién me pusieron, envié ya una lista de ejercicios que ustedes se pueden divertir. Bueno, vamos a seguir charlando respecto a nuestra materia. Ahí tenemos, hoy viernes 27 de agosto, hay una tarea para resolver de 5 puntos importantes que resuelvan y envíen a la plataforma. Ya no más por WhatsApp ni por correo por ningún lado. Está ya de sobre aviso de que hay que subir a la plataforma antes de la fecha que dice ahí en la plataforma. Bien clarito se habla, ¿no es cierto? Bueno. Sí, profe. Bien clarito, con tiempo, peyapó. Y traten de hacer, qué sé yo, 2, 3 más ejercicios sobre fuerzas en el espacio. La clase que viene vamos a empezar con momentos de fuerzas y vamos a hallar ya directamente centro de gravedad de planos o de placas y de cuerpos. Centroides de figuras, centro de gravedad y centroides. Es un tema nuevo y es importante que no falten, que lleguen a hora, que atiendan la clase. Porque yo creo que le explico lo más sencillo posible. ¿Verdad? Estoy totalmente convencido, ya después de tantos años en esto, de que la didáctica es buena, pero siempre hay metodologías que son mejores que otras. Como en este caso, por ejemplo, yo sé bien que la triada IJK es complicadito, que el versor, que el vector unitario, que el vector posición, que es complicadito. Por lo menos aquellos que salvaron así medio raspando. Esto es mucho más interesante, ¿verdad? Porque es geometría del espacio, son teoremas que tienen siglos, ¿verdad? Bueno. Así es, profe. Entonces, ¿qué decir? No, que así es, digo. Está muy claro. Está muy claro. Profe, Sí. la sexta edición sería el libro. No, la sexta edición, el que yo ponga ahí en el pizarrón, es el libro que yo tengo. Pero como no hay eso en internet yo traté de buscar y lo único que hay es novena edición. Entonces subí a la plataforma la novena edición para que ustedes tengan. Perfecto. Entonces, con los dibujitos ustedes se van a dar cuenta enseguida. Qué sé yo, a lo mejor hay el ejercicio 2,75, a lo mejor en la novena edición es el ejercicio 2,83, por decir un número. Está en libras también en la novena edición. No, está en castellano y en inglés, o sea, las unidades están en las unidades internacionales y en unidades inglesas. Da lo mismo, para eso tienen que tener al lado una tabla de equivalencias, ¿verdad? Y en esos libros, en la primera página creo que hay una tabla de equivalencia. Eso hay que tener siempre,
No se puede uno acordar todo de memoria. Yo no me acuerdo cuánto es una yarda. Yo no me acuerdo cuánto es un nudo para los que andan por el agua. No me acuerdo apenas cuánto es una libra. Grados centígrados y grados Fahrenheit. Siempre se usa todo. Todo es válido. Profe, entonces la tarea de esta semana está del libro de la 9ª edición, los ejercicios que están en la plataforma. Sí, señor. Eso que yo puse ahí es los ejercicios de la 9ª edición, porque todos tienen en la plataforma la 9ª edición. Perfecto, profe. ¿Otra pregunta? Creo que ninguna, profe. De momento ninguna, Sí, ¿verdad? profe, yo tengo una. Sí, dime. Con respecto a las asistencias, ¿cómo vos haces para llevar en cuenta eso? ¿Vos asististe a todas las clases? Sí, profe. Pero en todas las clases yo hablo de la asistencia. Siempre No hablo. escuché todavía. Entonces, vos también te fuiste al baño un ratito, ¿verdad? Parece que sí. Mira, Paloma, la asistencia, yo considero cuando entran a la plataforma, yo tengo los minutos y segundos que ustedes están en clase. Cuando entran, cuando salen, está todo ahí. Yo no tengo nada que hacer. Directamente yo paso eso al portal docente que envío a la facultad. Nada más. Dale, profe, gracias. Pero si hay alguien que por ahí le falta asistencia a fin de año para poder rendir, alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, podemos conversar. Yo voy a pelear para que pueda rendir y salvar. Pero les conviene asistir a clase. El que no asiste no aprende, cuesta. 10 veces más el tiempo se pierde para ser autodidacta. En cambio, con esto en el pizarrón, ya les doy la pauta, les doy el camino. Es fácil entender. Bueno, quedamos así. ¿Está bien, Paloma? Sí, profe. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. profe. Está, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Muchísimas Bueno, gracias. gracias. Profe. Chao, Chere.